Hola traders, bienvenidos a este Market Review siendo el día 11 de enero del 2024. Como saben, el día de hoy hubo una noticia importante que fue a las 8:30 de la mañana, hora de New York, que es el horario o la noticia de la IPC, ¿no? Como sabemos, esta es una noticia que mueve bastante, por lo tanto puede afectar mucho al mercado a partir de las 10, 9:30 que ya más o menos estamos operando. Entonces, para ver cómo pudimos aprovechar, porque hoy tuvimos una entrada excelente y justamente en vivo lo hicimos junto con todos los alumnos. Digamos que vamos a ver qué cosas tomé en cuenta para poder hacer el trade. Así que nos vamos a la gráfica y primero que nada nos vamos a la temporalidad mensual, ¿no? Esto lo voy a alargar un poco más. Bien, en temporalidad mensual quiero recalcar una zona muy importante que personalmente para mí es vital porque hay un rally muy alcista dentro del precio en estos últimos meses o en este mes. Y es que el precio ha tocado la parte del cuerpo de este mitigation block en weekly, en monthly, perdón. ¿No? Todo esto es un mitigation block, toda esta vela, y la parte del cuerpo ha sido tocada, respetando, digamos, el rally de compras. ¿Ok? Ya si nos vamos a semanal, podemos ver, ¿no? Que también está dentro de un Fair Value Gap weekly, ¿no? Donde el mercado estuvo recapitalizando y bueno, esta semana se manifestó algo alcista. ¿Qué más podemos destacar? De que también había un Fair Value Gap inversión en weekly, ¿no? Que bueno, no lo voy a marcar, pero sabemos que el precio estuvo rebotando en ambos sitios. Si ven en mis anteriores market reviews, van a darse cuenta de que el precio estuvo rebotando siempre en esos lugares, ¿no? En ambos sitios. Ahora, ya yéndonos a temporalidad diaria, efectivamente vemos que los últimos días, ¿no? Siendo lunes, martes, miércoles, ha estado subiendo el precio. Por lo tanto, hoy no era tanto la excepción, ¿no? Hoy no podía ser la excepción. Sin embargo, hay cosas que vamos a destacar porque en la IPC pueden ocurrir ciertas cosas, ¿no? Muy diferentes a un día normal. ¿Ok? Pero bueno, ya teniendo esa información, vemos que el día miércoles invalidó este Fair Value Gap de compras, de ventas, perdón. Por lo tanto, el precio se fue un poquito por encima, ¿no? Ahora, si nos vamos a una hora, quiero que acá destaquemos ciertos aspectos. Número uno, que el precio el día de hoy jueves llegó hasta este máximo, pero no solamente llegó a un máximo cualquiera. Quiero que nos vayamos otra vez a diario, ¿no? Y o semanal, si es posible. Y quiero que se den cuenta de que la semana pasada el precio dejó toda esta vela, se desarrolló toda esta vela y el precio tocó su máximo de la semana anterior. Si ya lo pasamos a diario, nos daremos cuenta que ese máximo fue creado ¿qué día? El día entre lunes y martes. Ok, perdón, domingo. No, vamos a ponerlo mejor en otra temporalidad. Ahí está. Listo. Viernes, lunes, martes. Ahí está. Si no me equivoco, claro, lunes fue 1 de enero. 1 de enero fue feriado. Por lo tanto, acá se considera casi ese día no hubo nada de movimiento, ¿no? Pero se entiende de que fue el máximo de la semana pasada, ¿no? Sí, justamente. Ahora, este máximo es importante porque puede desencadenar algún movimiento correctivo o puede tener un movimiento importante. Así vengamos una tendencia alcista. Por lo tanto, vamos a fijarnos ya en temporalidad más chica, qué es lo que estuvo sucediendo, ¿no? Bueno, más allá de esta neutralización de máximo de la semana pasada, podemos darnos cuenta que durante la sesión, en la IPC, que fue a las 8:30, el precio neutralizó el máximo de Londres, ¿no? Que fue el máximo creado hasta las 13:45, ¿no? Entonces, este máximo, ¿por qué lo tomamos en consideración? Bueno, básicamente porque el precio a las 8:30 erradica liquidez. Algo que siempre pasa en la IPC es que el mercado en esos momentos está con tanta volatilidad que va a sacar participantes. Acá no fue la excepción, sacó a los participantes de Londres y automáticamente se disparó en ventas, ¿no? Digamos que llegando hasta estos mínimos, si no me equivoco, no lo llegó a neutralizar, pero digamos que generó como dos mínimos que eran más o menos relativamente iguales, ¿no? Que también lo vamos a tener en consideración para el futuro, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, fíjense que el mercado a las 9:30 sube y a las 9:30 se frena en esta zona. Ahora, en esta zona el precio deja una mecha, ¿no? Que evidentemente vamos a ver por qué lo deja.
¿Ok? Y acá hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando hay un día de IPC, pueden pasar dos cosas. Uno es que el mercado neutralice liquidez, ¿no? Ya sea creada, ¿no? Anterior, ¿no? A veces uno cuando ve neutralización de liquidez lo ve por mechas. Pero en días de IPC hay veces que pasa algo curioso. El precio no neutraliza mechas exactamente, sino que neutraliza cuerpos, ¿ok? Y esto es algo muy importante porque el mercado, si nosotros tenemos ya una perspectiva, hubo una neutralización a las 8:30, el precio cayó, generó dos mínimos muy similares y vemos que el mercado sube o retrocede y hace una neutralización, pero no la neutralización que tú estás acostumbrado a ver, sino otro tipo de neutralización que inclusive, si nosotros nos ponemos un poquito más técnicos, toda esta mecha en realidad es un bloque, ¿no? Que ya lo conocemos como rejection block, ¿no? Y está dentro de todo de toda esa zona, ¿no? En 15 minutos llega, digamos, no perfectamente al 50%, pero se deduce que este es un rejection block. Ahora, nos vamos a una temporalidad más baja, vamos a irnos a 5, de repente hasta un minuto, ¿no? Para empezar a ver mucho mejor esto, ¿no? Y en un minuto también tenemos lo mismo, ¿no? Esta mecha de acá y el precio muy cerca de tocar el 50%, pero siempre se mantuvo debajo. Entonces, ¿tuvimos o no neutralización? Bueno, en teoría sí tuvimos una neutralización porque sabemos que estos días de IPC son así, se forman de esta manera. ¿Ok? Entonces, nosotros en días de IPC siempre vamos a tratar de buscar estas neutralizaciones que ocurren porque de ahí ocurren las reversas. Y como expande muy fuerte en estos días, podemos aprovechar un movimiento. Bien, entonces ahí tenemos la neutralización, en este caso de la semana pasada, neutralización de Londres, ¿no? Y el precio dejando mínimos abajo. Ahora, ¿qué sucede? El mercado llega, ¿no? Neutraliza, sale de ese rango y para esto ya nos encontrábamos en la sesión de operativa, más o menos a las 9:50 hasta las 10:10, ¿no? ¿Y qué pasó en ese lapso de tiempo? Bueno, digamos que a las 9:30 llegó hasta este punto y empezó a caer, ¿no? Ya esto es como un pequeño Judas swing que el precio hace, como ya les dije, neutralizar. Luego el precio cae, rompe el mínimo anterior, dando como la pauta, eh, como que el cambiando el ritmo de lo que se estuvo haciendo al inicio, ¿no? Y ahí es donde el mercado empieza a generar retrocesos. Acá rápidamente, si se dan cuenta, llega a este order block. Este es un breaker block. Lo toca levemente y ahí ustedes podían hacer una entrada. Yo personalmente no la hice en este punto porque número uno yo opero después de las 10, por lo menos para IPC, pero también a veces cuando hay mucha velocidad del mercado se puede buscar operativa dentro de la macro. Ojo, esto que les estoy diciendo no es siempre en la IPC, es un momento en específico. ¿Por qué de repente hoy día se pudo haber aprovechado en la macro? Porque el precio venía de una manipulación y estaba saliendo a velocidad. Solamente por eso empecé a analizar un poco acá qué estaba pasando. Me di cuenta que el precio estaba retrocediendo, no estaba retrocediendo mucho, solamente superficial, ¿no? Y acá inclusive deja un fair value, ¿no? De ventas, ¿no? Esto lo tomo en consideración porque sabía que el precio se estaba recapitalizando ahí, ¿no? O estaba semi llenando ese fair value, por lo cual eso le da un poco más de credibilidad. Y fíjense lo que pasa, el precio sale en ventas, acá genera como una mechita, pero esta vela es la que verdaderamente indica la entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio una vez que sale en el proceso de salida, también reacciona a este inversión pequeño, ¿no? Donde teníamos, digamos, una reacción, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una venta. El stop tendría que ser por encima de esta zona. Yo no la hice ahí por la velocidad del momento, porque justamente me estaba conectando, lo hice más acá abajito, pero da igual, ¿no? O sea, el stop loss igual se mantiene. Si no me equivoco, yo ingresé acá, bueno, yo le puse un stop loss más chico, más o menos eran 30 puntos por encima de este fair value, y yo me fui hasta los objetivos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que el precio va a llegar? Definitivamente, si el precio cae, va a llegar a estos sell sides. Pero también había un objetivo que a mí personalmente me llamó mucho, mucho la atención porque el precio tenía mucha liquidez acá.
y es este punto de acá. Fíjense estos mínimos. Mínimo, 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 mínimo. Estos mínimos iguales son lo que el mercado le encanta llegar. Créame, le encanta demasiado llegar a esos objetivos. Y siempre, en su mayoría de veces, va a tratar de llegar. Inclusive, de repente podemos hacer algún tipo de desviación estándar porque acá el precio se generó así, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay este patrón de breaker, ¿no? Podemos coger todo este bloque ignorado, entre comillas, y del cual les estoy diciendo que el precio reaccionó. Vamos a hacer como una medida más precisa de todo lo que pasó hoy, ¿no? Esto ya es un análisis un poco más avanzado, más concreto, ¿no? Y fíjense de que el precio llega, ¿no? Al primer cuadrante, llega al segundo. Claro, los precios de repente no son tan exactos de llegada, ¿no? Pero se sobreentiende de que llegó, fíjense. Vamos a ver este precio de acá. Creo que este precio llega muy cercano al tercer cuadrante. Fíjense, este mínimo anterior teníamos, ¿no? Muy cerca del precio, ¿no? La tercera desviación. O sea, prácticamente teníamos ahí un movimiento muy calculado del algoritmo, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuál fue el motivo de salida? Bueno, básicamente toda esa liquidez que teníamos ahí abajo, yo me retiré con beneficio de 1 a 2.5 aproximadamente. Y bueno, básicamente ese fue mi trade del día, ¿no? Ya cuando llegó el objetivo, retiré un 80-75% de ganancia, el resto lo dejé correr, pero el precio retrocedió muy fuerte, mi break-even lo había dejado ya en este punto, y ahí fue donde el precio me tocó break-even, pero obvio ya había sacado ganancia de un 80 o 75%, por lo cual salí en positivo. Así que, bueno, evidentemente el precio luego cayó. De más está decirles esto se lo dejo como estudio. Llegó a este sell side, este faltaba todavía, ¿no? Acá miren, llega un fair value de 5 minutos, que a mí mucho me gusta usar fair values de 5 minutos para entrada también. Acá ustedes podrían hacer una entrada, o bien cuando el precio saliese de esta zona, o miren, acá sale, retorna, llega a este fair value de ventas otra vez, y ahí la magia ocurre, ¿no? Ahora, esto se da muy cerca a las 10:50. De repente yo no hubiese tanto entrado en este horario, pero bueno, ahí se da un claro ejemplo de entrada hasta igual el objetivo faltante. Así que espero que te haya gustado este market review del día 11 de enero. No te olvides darme like y suscribirte para ver más videos de este tipo, que voy a estar compartiendo información de todo lo que pasa en el mercado, sea que entre o no entre, igual voy a estar compartiendo información. Así que un abrazo traders y nos vemos. Chao, chao.